Yo he creído en tu poder. Yo he creído. Yo he creído. Pero se siente tu poder. También los viejos. Yo he creído. Pero se siente tu poder en mi corazón. Un fuerte aplauso. Yo quiero que le des un fuerte aplauso al Señor. Y a todos que lo ven, a aquellos que estuvieron hoy, pero a todos los jóvenes, para la gloria del Señor. Qué lindo es ver a los hermanos juntos, en armonía, en un mismo sentir, en un mismo espíritu. Un rey que mi vida no prevalece, pero pasa de matar un libro, con una sola misión. Estoy sin igual, pero estoy contento. Amén. ¿Y saben qué? A veces me preguntan, si te preguntan, si me preguntan, ¿por qué así? Gloria a Dios, una bendición, toma tu asiento ahí donde estás. Era para calentar los motores un poquito y siempre recordarle que somos una iglesia pentecostal, a ver. Amén. Acá no andamos con cháchara, acá no andamos
con fuegos extraños. Acá alabamos al que murió y resucitó, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, el que resucitó a la de Jesucristo. Jesucristo es su nombre. Él resucitó. Él nos dio la restauración con nuestro Padre Celestial. Él tenemos el Espíritu Santo en este lugar. Y a su nombre. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos están aquí? Repite conmigo. ¿Cómo miras? ¿Cómo miras? Y a su nombre. Gloria. Ahora repite conmigo. ¿Cómo mirábamos? ¿Cómo miramos? Y ahora repite conmigo otra vez. ¿Cómo debemos mirar? Y a su nombre. El Señor me hablaba acerca, y es algo tan interesante, porque esto fue una enseñanza que hace mucho tiempo la escuché y la volví a escuchar y me inspiró, porque Dios usa todo y a su nombre. Y justamente esto me hizo reflexionar de ver cómo se mueve la Iglesia Católica, cómo se mueve a través de ayuda social, a través de consejería, de contención psicológica, contención monetaria y también espiritual, y a su nombre. Y el Señor me amonestaba hace poco, el domingo pasado, mientras tomaba unos mates con mi esposa temprano, golpearon mi puerta, otra clase de movimiento también, que todos conocemos, que van de puerta en puerta. Y después, al salir, vi otra denominación que hablan en portugués, usted sabrá, que también andaban evangelizando. Y todo esto me llevó, inspirado por un raciocinio de un sacerdote católico, y me hizo reflexionar, y a su nombre. Y dije, ¿cómo mirábamos? ¿Cómo miramos? ¿Y cómo está mirando la iglesia de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo realmente usted y yo formamos el cuerpo? Porque la cabeza es Cristo y el cuerpo somos nosotros, de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y yo me pregunté cómo debíamos mirar. Pero el Señor me hizo una pregunta más profunda. Yo dije, Señor, ¿cómo debo mirar? ¿Cómo la iglesia debe tener la mirada hacia el prójimo? Porque muchas veces vemos la misericordia, la piedad y el amor de Dios en otras religiones, en otros movimientos o en otras doctrinas. Pero la iglesia pentecostal, la que tiene el fuego del Espíritu Santo, la que cree en la revelación del Espíritu Santo, en la llenura, en la saturación del Espíritu Santo, muchas veces deja mucho que desear. Y a su nombre. Porque una persona, un movimiento, un pueblo, llame como se llame, al estar lleno del Espíritu Santo, tiene que reventar de los frutos del Espíritu Santo. Tiene que ser saturado de los frutos del Espíritu Santo. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos están aquí? Y a su nombre. Debemos estar saturados de los frutos del Espíritu Santo. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos están aquí? Necesitamos llegar a la condición de entender cómo miramos y cómo vamos a mirar. ¿Cuántos están aquí? Necesitamos llegar a la comprensión y al entendimiento de eso. ¿Cómo es que estamos mirando? ¿Cómo es que estamos observando lo que está aconteciendo en la humanidad? ¿Cómo miramos a ese familiar adicto? ¿Cómo miramos a esa familiar o a ese vecino o a ese amigo o a esa amiga que fue abusado, abusada? ¿Cómo
¿Cómo miramos a aquellos que salen a prostituirse en la madrugada? ¿Cómo miramos, iglesia, a aquellos que transformaron su cuerpo y se convirtieron de hombre y hoy son transexuales a mujer? ¿Cómo miramos a esos chicos que quieren ser chicas y a esas chicas que quieren ser chicos? Le decimos, están endemoniados, o la iglesia que tiene el poder y la solución al problema está mirando para el costado. Yo creo que tenemos que aprender, iglesia, a pedirle al Señor cómo debemos mirar, porque usted y yo tenemos la solución al problema. La solución se llama Jesús, la solución se llama Espíritu Santo, la solución se llama el Padre de las luces, el Padre celestial, Jehová de los ejércitos. Esa es la solución, la solución. ¿Sabe lo que pasa? Que a la iglesia la malacostumbramos. Decirle que te al lado, nos malacostumbraron. Hoy se puso en obra un funcionamiento. Hoy la palabra se puso en funcionamiento. Hoy me dicen, no, pastor, ¿sabe que todo se vendió y se puso y esto y aquello? Hermano, hoy todo lo que se vendió y se recaudó es para agrandar la iglesia y a su nombre, para pagar las cuentas de la iglesia, para poder comprar materiales, para poder hacer un montón de cosas que queremos hacer y a su nombre. Ahora, ese es un bien común, como decía Johnny. Es un bien común y un solo sentir y estamos en el Espíritu. Ahora, realmente la iglesia, ¿cómo mira? Porque nos mal enseñaron. Nos dijeron que la iglesia debía ayudar. La iglesia no es ayuda social. La iglesia no es ayuda social. La iglesia da hasta donde permite el Espíritu Santo, porque el anfitrión y administrador de la iglesia es el Espíritu Santo. Entonces, yo te puedo llenar la panza. Ay, pastor, ¿pero qué? Entonces usted no va a ayudar. Soy el primero que quiere ayudar. Esta es una iglesia que se le da mercadería a mucha gente y a su nombre. Se le da productos a mucha gente y a su nombre. Y se le da de lo mismo que entra. Inclusive nosotros con mi familia sembramos para poder dar y a su nombre. Pero, ¿qué quiero decirle? ¿Que está mal sembrar y ayudar? No. Pero muchas veces pasa que a las personas las ayudas y se olvidan y creen que la iglesia debe ayudarlos continuamente. La iglesia no está para ayudar continuamente. La iglesia no está para darte el pescadito en la boca. La iglesia está para darte la caña y que aprendas a pescar y seas un empresario de la pesca. Amén. Gloria. Otra. El Señor me hablaba todos los días, me molestaba a mí. Y me decía, ¿cómo miras? Podemos ayudar con ropa, con alimento, pero iglesia no es por ahí. No es por ahí, porque yo te puedo dar el mejor abrigo. Viene mi hermano y me dice, pastor, necesito una campera. Vamos a la iglesia, hacemos la vaquita, le compramos la campera. Pero mi hermano no cambia su corazón, su vida. Se va al infierno. Se va al infierno, pero con campera que le compró la iglesia. Hermano, a la persona estamos mirando mal. No solamente hay que comprar la campera, primeramente hay que enseñarle a darle la caña para que él se compre la campera. Y por consecuencia su orden va a traer bendición, porque en la obediencia, Deuteronomio 28 del 1 al 15 dice que en la obediencia hay bendición. Quiere decir que cuando tú te ocupas del reino de Dios y su justicia, todo lo que vos necesites va a venir añadido. Lo que pasa es que la iglesia hoy está acostumbrada, para que los miembros estén cómodos, a darles, pero no les presentan el reino. Entonces tenemos que aprender a presentar el reino y a tener piedad y a tener misericordia, pero no en las necesidades básicas solamente, sino de la iglesia urgentemente, me decía el Espíritu Santo, en los tiempos peligrosos no debe ocuparse por qué comer, por qué vestir. La iglesia tiene que ocuparse porque Cristo viene pronto, el pueblo, el barrio, la ciudad está en pecado, necesitamos ofrecerle al Redentor de esos pecados, se llama Jesús, a donde hubo abundancia de pecado,
siendo pastor. Hermano, mal acostumbramos a la gente y la gente se está yendo al mundo porque le prometemos cosas que no podemos cumplir. Usted y yo no somos más buenos que Dios. Usted y yo no estamos para agradar a la gente. Usted y yo estamos para tener compasión, para tener misericordia y para llevarle la palabra de Jesucristo, la palabra que transforma, la palabra que cambia, la palabra que hace todo nuevo. A su nombre. La iglesia está para educarte. Amén. Espiritualmente. Porque si yo como iglesia te hago las cosas fácil, tú vas a ser un mimado espiritual. Y te lo voy a poner como acá en la tierra. ¿Qué pasa cuando un padre y una madre le dan todo a su hijo? Lo mal. Y entonces cuando vos le decís, no hay papi hoy, no hay yogur serenísima, hoy hay chupachense, hoy no hay leche en polvo, y te hacen el escándalo. Papi, hoy no hay figurita. No, yo quiero que me salga Messi, guau. No hay Mbappé. Y a su nombre. Conformate con ese. Y a su nombre. Y empezamos a darnos cuenta que nuestros hijos, cuando le damos de más, llega el día que le tenés que decir, repita conmigo, no. No. Y entonces el chico parece que entra en una catarsis. Me dijo que no. Hay una película que siempre me río con mi esposa cuando la veo, de Jim Carrey. Lo ponen enfrente de una empresa y la empresa quiebra. Y ven por la tele que dice el nombre, Jim no sé cuánto, Harper no sé cuánto, y dice acusado. Y la esposa dice, acusado. ¡Me acusaron! ¡Estoy acusado! Y el tipo se va al bar, se toma media cerveza y se pone así como una marioneta a gritar que estaba acusado. ¿Sabe por qué? Porque cuando viene el problema nos destabiliza y hacemos locura. Cuando vos tu hijo está acostumbrado, sí, quiero esto, tomá, quiero esto, tomá, y tomá esto por la duda, y le damos de más, y todo lo que quiere. Pero cuando viene, no, le agarra fiebre, se revuelcan en el piso, se rajuñan, le pegan a la madre, le pegan al padre, lo muerden. Son así los hijos cuando de golpe le decís no. ¿Sí o no? Nosotros tenemos que guiar a la iglesia al Padre. Amén. Y el Padre Celestial no es como usted y yo. Dice que Él sí sabe dar buenas cosas. Y a su nombre. Ahora, vio que ahora cambiamos las perspectivas. O sea, cuando yo veo un problema, perdón si voy a acelerar, cuando veo un problema en mi hermano, veo un problema en mi hermano, muchas veces digo, yo le corto la cabeza a este. Te lo he dicho en la cara. Dije, te corto la cabeza y el bigote también. Y cuando venía para cortarle la cabeza. Y Dios me activa en piedad y en misericordia. ¿Sí o no? Y el Señor me dijo, ¿cómo estás viendo? Ahora cuando lleguemos a casa, Jonás, vas a ver, y le hago una catarsis, vas a ver, te vas a quedar sin esto, sin lo otro. Y cuando llegamos, Jonás, poné la pava por unos mates. ¿Qué pasó? Empiezo a ver. Ojo, yo no soy el padre espiritual de nadie, Eso para los chorros delincuentes que quieren manipular a las masas. Yo no soy padre de nadie. Apenas puedo con mis hijos, voy a ser padre de usted. Pobrecito si es mi hijo. Y a su nombre. Yo solamente soy un siervo de Dios que los quiere guiar a aquel que me salvó.
se llama Jesucristo. Amén. Gloria. Yo lo quiero guiar a Él. El Padre es el Padre que está en los cielos. El Padre que sabe dar buenas cosas. El Padre que es bueno, es dadivoso, es paciente. Todo lo espera, todo lo soporta, todo lo sufre. ¡Ah, por usted, por mí! ¡Aleluya! Y entonces yo le pregunté al Señor. Pregúnteme, ¿qué le preguntó, pastor? Le preguntó, pastor. ¿Qué chupa, qué? ¿Y a su nombre? Gloria. ¿Sabe qué le pregunté al Señor? Le dije, ¿y cómo hago para ver como tú quieres que mire? Lee mi palabra, me dijo. Dije, Chan, ahí está, en la palabra, y verás la mirada que tenemos. Dije, papá, pero acá habla de Jesús. ¿No escuchaste hablar que el que tiene a Jesús tiene al Padre y el Padre estaba en el Hijo? O sea que la mirada que tuvo Jesús en la tierra es como yo los miro a ustedes. Gloria. ¡Wow! Y bajó esa revelación y dije, tremendo. Gracias, Señor. ¿Y sabe qué? Cuando le dije, Señor, ¿cómo debo mirar? El Señor me dijo, ¿cómo sé que voy a empezar a mirar bien? Me dijo, lee mi palabra, pero también ponte en comparación con años atrás. Ponte en comparación 20 años atrás cuando no me tenías a mí. Y ponte en comparación cuando comenzaste el Evangelio. Y ponte en comparación como miras ahora. Me dijo, mira tu pasado, tu presente y cómo quieres mirar a partir de ahora. ¡Qué tremendo! Quiere decir que tú venías en el pasado mirando situaciones de una manera y las arreglabas de una manera. A veces vemos ahí en las redes sociales cositas y vemos que aparecen los memes y aparece un muchacho que dice, ¿querés que te cuente cómo? No, pero si yo te cuento cómo era antes, pero antes, cuando no tenía Cristo. ¿Y qué pasa? Te empiezan a contar, nosotros también lo hacemos, empezamos a contar cómo éramos. Empezamos a contar cómo nos movíamos, qué es lo que hacíamos. Mayormente los varones que tenían problemas de impulso o problemas no con el carácter sino con la efusividad, y esa efusividad le bajaba de la mente a los puños y a su nombre y todo lo arreglaban y lo resolvían peleando. Entonces tú tienes que mirar para atrás. Yo no sé si antes lo resolvías llorando, si antes lo resolvías insultando, si antes alguien le decía a tu hijo, a tu hija, a tu hermano, un familiar. O como decía el apóstol Papo, nadie se atreva a tocar a mi vieja. Y a su nombre, y a su pueblo. Entonces, a veces andábamos por ahí pendencieros. Nadie se atreva a tocar a mi vieja. Y andábamos por la vida peleándonos, defendiendo el honor de la vieja. Hoy la palabra dice que no tenemos que defenderlo ni nosotros mismos. Cuando vemos en la Escritura quedamos expuestos, porque hoy no tenemos que defendernos. Hoy dice, mía la venganza, y aquel que te pega ponle la otra mejilla, y aquel que te persigue, ora por eso, ruega por tus enemigos, ora para que ellos sean transformados. Hay que dejar de mirar el ojo por ojo y el diente por diente. Es mirar con una palabra, es mirar con una mirada de clemencia, de piedad y de misericordia. Preguntarle que tenía al lado. Pero hacer así, ¿cómo mirabas antes? Éramos pendencieros. Yo por lo menos era re pendenciero. Acá hay un par que venían al colegio conmigo. No, mirá para abajo. Hace poquito viene y me dice un hermano, pastor, ¿sabes que te vi parado? Y ahora me di cuenta que yo te conozco a vos. Yo dije, se dio cuenta. ¿Cómo que me conoces? Yo te conozco. Como Cota. Y dije, dale que me tengo que ir, contamos rápido. Mi segundo era, ya cuando dijo, quiso decir negrito, dijo morochito después. Que andaba por los pasillos de la 34 en cuero. Yo le dije, te habrán contado mal. ¿Cuántos están aquí?
era pendenciero. ¿Vio la película Escape Perfecto? Lo inventé yo ese juego. ¿Y a su nombre? Hermano, era pendenciero, era problemático. Mi mamá tenía que ir todos los días a la puerta, porque si no me iban a matar, si no me pegaba uno, me pegaba el otro. Hasta por las dudas me pegaban. ¿Y a su nombre? ¿Y cómo miraba? Escuche esto, la influencia que puede tener alguien de poder. Usted sabe que el que tiene al lado, respóndame sí o no si lo sabe. Usted sabe que el que tiene al lado, por más que usted no lo conoce, en Cristo es su hermano. Amén. Por más que usted esté sentado al lado de su esposo o su esposa, el que lo tenés al lado es tu hermano primeramente. Mi esposa, aparte de ser mi esposa, primeramente es una hija de Dios. Pensó que iba a decir otra cosa, ¿no? Y segundo, es una princesa del Señor. Y tercero, mi hermana. El que tienes al lado es tu hermano. Debes respetarlo, es tu prójimo. En Cristo somos todos hermanos. Y así vamos a convivir en la patria celestial como hermanos. Ahora, miren la influencia que puede tener alguien, y sobre todo un hermano sobre otro hermano. Y sobre todo si ese hermano es mayor. ¿Cuántos tienen un hermano mayor? Amén. ¿Cuántas veces nuestros hermanos mayores fueron de influencia en el pasado para nosotros? Queríamos ser como ellos. ¿Y a su nombre? Yo hoy sé manejar por uno de mis hermanos. A los 9 años me enseñó a manejar. Él se iba a dormir la siesta porque trabajaba de noche y yo le sacaba el Fiat 600. Lo empujaba hasta la vereda y después me subía y salía a andar toda la tarde. ¿Y a su nombre? Cuando venía lo prendía, no tenía manasta. Me pegaba. ¿Y a su nombre? Todos queríamos ser como nuestros hermanos. ¿Y a su nombre? ¿Cuántos están aquí? Ahora, qué interesante, un día yo a mi hermano lo veía como un héroe y todo lo que me decía él era palabra mayor. Mi padre había fallecido cuando yo tenía 3 a 4 años. Y mis hermanos mi mamá trabajaba todo el día y mis hermanos se encargaron de ser padre y madre. Uno me peinaba, el otro me preparaba la leche, otro me enseñaba a caminar, el otro me llevaba al jardín, el otro me lavaba la ropa, el otro me limpiaba y así hacía todas las cosas. Yo y 4 hermanos más convivíamos y tuvieron que hacer la tarea de madre y de padre. Y qué interesante que un día yo los veía a ellos como lo más grande. Ellos... Mi mamá tenía que ir a trabajar y entonces a veces trabajaba de noche y después se hizo de una pareja. Mi mamá se fue un tiempo, quedé con mis hermanos, tenía 5 o 6 años y hay fotos por ahí dando vueltas que un día la voy a traer. Hay fotos de esas que se revelaban en papel, que estaban mis hermanos así en fiesta de disfraces, todos así medio borrachones, y atrás en el pool había un bebé durmiendo. Ese era yo. Ya de noche me llevaban a las fiestas, me llevaban ahí porque no tenían con quién dejarme. ¿Qué querés? Que sea mormón. Yo de chico me llevaban. ¿Y a su nombre? Nunca me llevaban un domingo a misa. A un pool me llevaban. ¿Y a su nombre? ¿Cuántos están aquí? Yo me peleé con un chico del colegio y cuando me peleé con ese chico del colegio, yo lo miraba, ahí cambió mi vida por completo. Porque hasta ahí yo tenía 6, 7, 8 años, tendría 9 como mucho. Y había un nene que me tenía mal traer y me tuvo como hasta los 10 años pegándome, golpeándome. Y un día pasó por la vereda y me agarró mi hermano, recuerdo muy bien. Me agarró así de la oreja y me dijo, vas a ir y te vas a pelear. Le dijo, vení. Pasaba con unos amigos, el chico que siempre me golpeaba. Le dijo, vení. ¿Vos le pegás siempre a él? Sí. ¿Le querés pegar otra vez? Sí, obvio, le quiero pegar otra vez. Sí, que mi hermano me está entregando como... Si supiera la palabra era José, me sentía José tirándome a la cisterna. Me dice, escuchame una cosa, y me lo dijo en el oído. Mire cómo trabaja el enemigo. Vino al oído y me dijo,
Así se acercó y me dijo, hasta que no lo rompas todo, no lo soltas. Porque si te gana encima te pego yo. Parecía Daniel Perro de la película. Me soltaron el collar y yo dije, yo no tenía miedo a que me pegue, yo tenía miedo a que me pegue mi hermano. Así que salí como Rocky. Me pegó 3 piñas, le enganché 3, 4 manos, caigo al piso, me encegué, no me acuerdo más nada. De ese día es que yo no puedo ver más sangre, porque cuando yo veo se me borraba la cinta. Se ve que lo que me dijo mi hermano me entró un espíritu, y a su nombre. Y lo que yo antes veía con temor y con miedo y veía que me podía, ya había perdido el miedo. Y cuando alguien pierde el miedo, el temor, pierde el respeto, pierde los códigos, porque sabe que no le importa nada, está jugado. Y por muchos años, esa palabra que se me dio en el oído fue mi palabra estandarte. Vos sos Silva, no puedes perder, vos tenés que ir a hacerte respetar. Yo he perdido trabajos contestándole a mi jefe, no vaya, a usted no me va a faltar el respeto. Agarraba una vez, le revolví con un fratacho a uno. Yo estaba de ayudante de mi hermano trabajaba para un tano, y agarré y nos faltó el respeto y le revolví con... Acá le di al tano. Era pendenciero. Pero ¿cómo veíamos? Pregúntate a ti misma o a ti mismo. ¿Cómo tú eras? ¿Cómo veías al prójimo? ¿Qué era lo que te incentivaba? Escucho una palabra de un hermano, me llevó a que entre un espíritu y que yo me crea lo que me dijo. Ahora, mire, si un hermano carnal que no tenía nada que ver en el mundo espiritual, una palabra selló gran parte de mi vida, no le echo la culpa de todo lo malo que hice, pero el carácter, se activó algo en mi carácter. Imagínense qué influencia tiene la iglesia cuando tenemos que ir a un hermano. Tú puedes tener 2 caminos, o lo incentivas a que se termine de matar, o le hablas en el oído, esta temporada va a pasar, tú eres un campeón de Dios, ahora estás caído pero te vas a restaurar, el camino de la santidad a nuestro Señor Jesucristo, y entonces empieza a creer, empieza a mirar de otra manera. Yo no sé cuánto le van a hablar a sus hermanos espirituales y a su nombre. Mira, yo antes estaba en desacuerdo, que la iglesia le dice mucho. Yo tenía desacuerdo cuando la iglesia dice, ay, vos sos un campeón y todo va a estar bien. Y mucho tiempo estuve en desacuerdo. Pero el Espíritu Santo hace poco me dijo, si quieres usa esa frase, porque tú eres un campeón, me dijo. Y yo dije, Señor, si yo siempre estuve en contra de esa palabra, para mí es emocionalismo. Y me dijo, ¿qué es el campeón? ¿Y sabe qué? Fui al diccionario y vi que la palabra campeón era aquel que ganó una competencia y se le premió y se le puso en lugar de honra. Entonces volví y le dije, Espíritu Santo, Jesús es el campeón. ¡Gloria! Nuestro nombre. Y tú tienes a Cristo de tu parte. Él te justificó. Tú también puedes ser ese campeón en esa debilidad. Tú puedes luchar. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Con lo que te conté de mi hermano. Usted tiene hermanos menores y son los que están en la calle. Son sus familiares, son sus vecinos, son aquellos que están en su trabajo. Esos son hermanos mayores que todavía están en calidad de primo, pero si lo entregamos a Cristo pasan a ser hermanos y a ser hombre. Entonces, ¿qué es lo que tú le influencias a tu hermano en el oído? ¿Que vaya y se defienda? ¿O que ponga la otra mejilla? ¿Qué le dices? ¿Ve y haz lo peor? ¿O la iglesia está por ahí? Hace poco venía un hermano y me decía, pastor, ¿qué tengo que hacer? Tengo un problema. Tengo este problema, ¿qué hago? Quédate tranquilo, la solución es Cristo. Amén. Cristo soluciona todos los problemas, hasta los problemas que vos decís, no, esto no se va a solucionar. Cristo va a hacer lo que tenga que hacer porque Él tiene poder. Hermano, no hay idolatría, no hay brujo, no hay hechicero, no hay narcotráfico, no hay delincuencia, no hay religión, no hay infierno, no hay demonio, no hay diablo que pueda contra la iglesia de Jesucristo.
si está bien influenciada por el Espíritu Santo, porque Él ya venció en la cruz del Calvario. Tú tienes que entender que en Cristo Jesús, tú y yo somos más que vencedores. Y a su nombre. Ahora, tiene mucho que ver cómo tú ves el problema. El pueblo de Israel veía la milicia de Saúl, veía a Goliat como un gigante. Pero David lo veía como una oportunidad de cortarle la cabeza. ¿Cuántos están aquí? Amén. ¿Cuántos están aquí? Amén. Entonces, esto depende de cómo tú ves el problema y de cómo te influencia la iglesia. Porque la iglesia si te dice, imagínate que la iglesia te dice, no, todo te va mal porque estás en pecado. Seguramente el pecado te separa de la comunión de Dios. Obviamente, y eso todos lo sabemos, pero la iglesia no tiene que recordárselo a cada momento. La iglesia está para decir, estás en pecado, pero vení para acá, que vamos a renunciar, vamos a liberación, vamos a echar esos demonios que te hicieron tropezar, porque dentro de ti está el Espíritu Santo y Él es vencedor en la cruz del Calvario. Amén. A su nombre. Entonces pregúntame, ¿con qué ojos tengo que mirar, pastor? Ahí le tiro la respuesta. Amén. Vamos a un corte y después seguimos. Y a su nombre. ¿Cuántos quieren saber la respuesta? ¿Cuántos quieren saber la respuesta? Hermano, tenemos que entender que la iglesia tiene la solución al problema, pero por mucho tiempo estamos enseñando mal a la gente, a las personas, y estamos vendiéndole un evangelio. No le estamos presentando un evangelio, le estamos vendiendo un evangelio. Entonces, un evangelio de que si me da, Dios te va a dar. No, Dios no es trequero. Dios lo hizo todo por amor a nosotros. Desde el vamos el evangelio es gratuito. Y a su nombre. Así que si usted anda pagando por ahí el Lunapar para ver a los siervos de Dios, usted, perdóneme, pero usted es medio tonto. Porque el evangelio es gratuito. El evangelio no se cobra. Y a su nombre. Y a su pueblo. Victoria. ¿Cuántos están aquí? Amén. ¿Cuántos están aquí? A mí me pueden venir a decir, no, porque bueno, el día de mañana, Johnny, los chicos quieren tocar y les gusta cómo suena y quisieran grabar un disco y hacer algo lindo y que toca aquello. Y el día que me dicen, pastor, mire que tenemos que hacer un show y empiezan a cobrar entrada, es el día que no toca más acá. Porque yo fui testigo que mi hijo hizo tac, tac, oró al Espíritu Santo y aprendió a tocar. Entonces, a él no le enseñó nadie. A mi esposa no le enseñó nadie. A Johnny no le enseñó nadie. Los que suban acá, nadie te va a enseñar. Porque no hay nada más lindo que te enseñe el Espíritu Santo. Porque cuando viene la gloria, la honra y la alabanza, se la da solo al que te enseñó, al Espíritu Santo de Dios. Y se cumple la palabra que Él nos enseñará todas las cosas. Entonces nosotros le vivimos vendiendo el evangelio a la gente. El evangelio no se vende. El evangelio se brinda por gracia. Porque por gracia soy salvo. Por gracia recibimos y por gracia... Ahora tenemos que aprender a mirar la iglesia de otra manera. Tenemos que aprender a mirar ante los conflictos. Ante los problemas, líderes de esta casa. Deben aprender a mirar con ojos distintos los problemas, las situaciones. Yo soy muy estricto cuando sirven al Señor y te lo dirán los obreros de este lugar. Soy bastante estricto. Pero, ¿qué pasa? Cuando vamos a un evento y compartimos con otras iglesias, las otras iglesias se sorprenden del orden en el cual nos movemos. Se sorprenden la puntualidad, se sorprenden la limpieza, se sorprende la honestidad, la predisposición, el movimiento,
en la excelencia con la que yo enseño a los obreros que tienen que servir en este lugar. Somos una iglesia humilde, no pobre. Somos una iglesia humilde que tal vez no tenemos todos los recursos y tal vez tenemos que hacer venta de locro para comprar cemento, para comprar. Pero ¿saben qué? Hay algo que no se puede evitar. Cuando una persona entra endemoniada, se va con el Espíritu Santo. Cuando una persona entra con angustia, se va con gozo. Yo no sé si vale la pena, pero vale la pena la excelencia, la búsqueda, la restauración. Vale la pena ser estricto en las cosas de Dios, la suerte. Y a su nombre. Yo, la verdad que puedo trabajar tranquilo. Antes hacía todo yo, hoy puedo irme y saber que están trabajando. Y a su nombre. Y a su nombre. ¿Dónde están los jóvenes aquí? Sus padres, si los dejan en la casa de alguien, papi, ¿están tranquilos? ¿Saben que no se van a mandar ninguna? ¿Cuántos padres hoy pueden decir, no, si yo lo dejo a mi hijo, se lo puedo dejar una semana que sé que no voy a tener problemas? ¿Cuántos padres pueden decir eso? Tremendo, ¿no? ¿Cuántos padres podemos decir eso? ¿Yo saben qué? Yo no me creo más inteligente que usted, pero yo por eso no los dejo ir a ningún lado, porque sé lo que son mis hijos y que por más que sean los hijos del pastor, también se portan mal. ¿Cuántos están aquí? Entonces yo sé hasta dónde los puedo dejar y cuánto tiempo los puedo dejar. ¿Y a su nombre? ¿Cuántos están aquí? Entonces, papá del cielo, Dios tiene que dormir disfrazado con nosotros, tranquilos, sabiendo que si nos dejan en un lugar nos vamos a portar bien. ¿Cuántos están aquí? Tremendo, ¿no? Realmente estamos tranquilos como líderes de nuestro hogar con respecto a nuestros hijos. No, qué cara angelito que tienen. Ponen todo cara angelito los niños. ¿Cuántos están aquí? Ahora, ¿cómo miramos a los demás? Si yo sé que acá hay padres que tienen conflicto con sus hijos, tienen que charlarlo, tienen que comunicarlo, tienen que hablarlo, porque la iglesia tiene que resolver. Yo he resuelto problemas acá de jóvenes, día domingo, día lunes, día sábado, dejar lo que tenía que hacer y sentarme a comunicar cosas y a solucionar cosas. ¿Cuántos son testigos de eso? Amén. Porque yo me debo a la solución al problema y presentarles que en ese problema tiene que estar la oración y tiene que estar la palabra y tiene que estar Cristo. Amén. ¿Cuántos están aquí? Amén. Entonces, ¿cómo tú miras esa solución? Porque tú tienes que entender algo. La solución a la humanidad, al planeta Tierra, al mundo entero, es la palabra de Dios. Amén. Entonces, usted y yo tenemos la solución para ese vecino que está en depresión, para ese pariente que está con ganas de suicidarse. Tenemos la solución para ese borracho. Hermanos, ¿cómo vemos el problema? Tenemos la solución, iglesia, tenemos la solución. Se llama Cristo. En cuanto a esa persona le presentemos a Cristo y la acepte como Señor y Salvador, no va a volver a ser igual. La iglesia tiene poder y ese poder se llama Cristo. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, potencia del cielo. Ese poder es la palabra. Cuando una persona es confrontada por la palabra, llega la solución. Ahora, ¿cómo miramos al prójimo? Mirá lo que tenía al lado, decirle, ¿cómo lo está mirando el prójimo? ¿Cómo está mirando al prójimo? ¿Cómo miramos a la suegra? ¿Y a su nombre? ¿Cómo estás aquí? ¿Cómo están aquí? ¿Están bien o no?
Amén. ¿Seguimos o no? Amén. Mateo 9:36. Mientras usted lo busca, Mateo 9:36. Vamos a ir a la altura del 34, allá donde está el título. Mientras usted lo busca, yo hace muchos años atrás, bastante ya, yo fui a una iglesia y me invitaron a una iglesia de otra denominación, que no voy a decir cuál era, de una doctrina diferente, parecida pero diferente. Y cuando entré en esa iglesia que nos habían invitado, entramos en esa iglesia y en esa iglesia no se hablaba en lengua. No sé si no se creía o después me enteré de qué denominación era. Es muy parecida, pero no creía en la manifestación del Espíritu Santo. Y en un momento cuando yo entré estaban todos paraditos, como se van a empezar a poner ahora por la palabra. Y cuando el pastor de ese lugar da la palabra, a mí me toca el Espíritu Santo. Amén. Ese pastor da la palabra y a mí me toca el Espíritu Santo. Y empiezo a hablar en lengua. Y me acuerdo que la pastora, no éramos pastores, me rodea y me dice, pará. Yo ya estaba en el medio del pasillo danzando para el Señor. Gloria a Y Dios. saben que todos empezaron a criticarme, a señalarme, porque no podían entender mi mover y mi sentir. ¿Por qué? Porque se les había enseñado, pero no se les había enseñado del Espíritu Santo. ¿Recuerdan que hace poco leímos que el apóstol Pablo había ido a una ciudad y le dijo, ustedes fueron bautizados por el Espíritu Santo? Ah, ni sabíamos que había Espíritu Santo. Hay gente que no sabe. El Espíritu Santo en su vida hace que usted sea poderoso. Amén. ¿Cuántos están aquí? Pero el poder no es para maldecir a la gente. El poder es para poder llevar a Cristo a la gente. Amén. Leemos, pastora, a partir del 34, 35 del título. Amén. Demos la palabra en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y el pueblo dice, Amén. la mies es mucha. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del Reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas, dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de las mies que envíe obreros a sus mies. Amén. Vamos a hacer. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos están aquí? La mies es mucha. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas y enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del Reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Hermanos, ¿qué hacía Jesús? Recorría y predicaba también en las iglesias, en las sinagogas llamadas en ese tiempo. Y mire lo que hacía. Mire lo que hacía Jesús. Jesús dice, ¿qué dice? Enseñando en la sinagoga de ellos. ¿Qué hacía primero? Enseñaba. Y después hacía predicando el Evangelio del Reino. Y sanando de toda enfermedad y toda dolencia al pueblo. Entonces, enseñaba. Acá se enseña. Se predica. Y se ora por los enfermos. Y los enfermos se sanan. Estamos muy honrados en la doctrina de Jesús. Y a su nombre. Todo lo demás que quieran inventar es puro cuento. Todo lo demás
demás que quieran inventar es puro cuento. Acá tenemos la guía de lo que el Espíritu Santo nos está revelando, de lo que Jesús hacía en la tierra. Y Él es el director, Él es el protagonista de la iglesia, Él es la cabeza de la iglesia. Amén. Él es el que hace todas las cosas posibles. Y a su nombre. ¿Cuántos están aquí? Y toda dolencia al pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Cuántos están aquí? Y acá me quiero centrar, porque Jesús dice en su palabra, en la palabra de San Mateo, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas, dispersas como ovejas que no tienen pastor. Hermano, la iglesia, y me incluyo, que muchas veces me he equivocado, porque soy ser humano, y me reconozco que la religiosidad me llevó muchas veces hasta criticar la situación de otro, poniéndome a mí por encima, porque Dios ya me había hecho libre. Ahora, cuando leemos los evangelios en el Nuevo Testamento, podemos ver que la gracia empezó a moldear y a romper estructuras en la vida de los discípulos. Había riñas cada 2 por 3 con Pedro, con Pablo, y empezaban a tener riñas entre ellos por doctrina. Si se podía comer cerdo, si no se debía comer cerdo, si había que vestirse así, si había que guardar el sábado, si no había que guardar el sábado. ¿Cuántos están aquí? Amén. Ahora, qué interesante, amada iglesia, que cuando empezamos a ver y ellos empezaban a analizar lo que habían vivido con Jesús, ellos quedaban en el corto entendimiento, boquiabiertos, porque Jesús hacía totalmente diferente a lo que la iglesia de esos tiempos hacía. Y lo que hacía Jesús, o la iglesia primitiva de los apóstoles, tuvieron que empezar a revolucionar el evangelio. Por eso, cuando ellos entraban en una ciudad, muchos se ponían contentos, pero otros muchos salían huyendo de la ciudad, porque decían, ahí vienen los trastornadores, los que trastornan las vidas y las mentes. Amén. Hermano, ¿por qué? Porque el evangelio, para aquel que no lo quiera recibir, va a ser de trastorno, te va a trastornar. Pero no porque Dios sea malo, es que Dios prefiere trastornarte hasta que te des cuenta que después de esta vida hay una vida eterna. Y esa vida se llega solamente reconociendo a Jesús en tu vida. Amén. Gloria a Dios. Ahora, qué tremendo que cuando comenzaron a predicar el evangelio, en el proceso que ellos iban predicando, iban modificando su prédica, iban modificando. Y cuanto más lucha, más prueba, más persecución, más autoridad y poder tenían sobre los demonios y sobre las enfermedades que se paseaban sobre la vida de las personas. ¿Cuántos están aquí? Ahora, qué interesante, amada iglesia, que cuando Jesús les daba una orden a través del Espíritu Santo, hasta el día de hoy tendría que suceder, ellos se movían conforme al Espíritu Santo y conforme a lo que habían vivido con nuestro Señor Jesucristo. Muy diferente a la iglesia de hoy. Hoy la iglesia de hoy le dice a los profetas, a los apóstoles, a los pastores, a los evangelistas, todo lo que te venga a la mente, hacelo. Porque, y después vemos en los altares cada locura, vemos
cada locura. El pastor que se mete con este y que se mete con el otro y que la avancita se fue con el otro y empezamos a ver apostasía. ¿Y por qué se ve eso dentro de la iglesia? ¿Por qué? Porque nunca llevaron la guía de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice: ¡hey! ¡Te estás saliendo! Te estás saliendo de la sana doctrina, porque la sana doctrina no es corbata y falda larga. Mucho tiempo la religiosidad nos inventó eso. No, la sana doctrina es aquel que predica a un Jesucristo muerto y resucitado, al Padre, al Hijo y la guía de nuestra vida, el Espíritu Santo. Esa es la sana doctrina, la piedad, la misericordia, la templanza, la benignidad, el amor. Pastor, yo siento que no estoy preparado para eso entonces. Yo tampoco. Yo hasta el día de hoy me sigo pifiando en algunas cosas. Hasta el día de hoy me sigo equivocando. Porque en el proceso dice que el que empezó la buena obra la va a terminar. Quiere decir que usted y yo estamos en un tiempo de proceso. Eso no nos da excusa ni nos da licencia para pecar. Pero eso nos tiene que dar a entender que hoy estamos siendo procesados por el Señor. Y Dios a su tiempo nos va a entregar la victoria en cada área. ¿Sabe que hoy hablaba con mi esposa, no sé si hoy ayer, y hablaba con ella y le decía: el Espíritu Santo tiene algo poderoso. Amén. Y es que el Espíritu Santo hace la obra. Dice, y yo le dije: mira, hay personas, le digo, que pueden llegar. Estábamos hablando acerca de los caracteres y demás, y le digo, hay personas que todavía no se les fueron reveladas cosas. Pero la iglesia, ¿qué hace? La iglesia, ¿qué hace? La iglesia viene y te dice: tenés que cambiar, hermano. Tenés que cambiar. Mañana te quiero así, 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 así. Entonces el hermano va a venir mañana transformada su vida. Por fuera. Pero por dentro va a tener su misma angustia, su mismo problema. Entonces, ¿qué pasa? La religión se encarga de querer cambiarte la fachada. Te quiere cambiar por fuera. Te quiere cambiar los trapos. Te quiere cambiar hasta que vos hables bien como un erudito de la palabra. Pero por dentro todavía está lleno de huesos de muerto. Todavía tú tienes ira. Todavía tú tienes bronca. Falta de perdón. Y la iglesia no está para ocuparse. A veces lo ponemos a Jesús como estilista. Ay, no. A Dios no le gusta tu corte de pelo. ¿Pero qué es? ¿Peluquero, Jesús? Ay, no. A Dios no le gusta esa ropa. ¿Pero qué es? ¿Es de la moda, Jesús? Ay, no, pero a Jesús no le va a gustar. Ay, cómo andas por la vida. Pero Jesús no te viene a juzgar. Jesús te dice: solamente acéptame como Señor y Salvador, que a su tiempo la semilla del Evangelio dará fruto. Va a llegar un momento que la prostituta se va a mirar en el espejo y no se va a gustar. Pero no va a ser la iglesia la que la señale y la corrija. Solamente debemos llevarla al arrepentimiento. Y aquel que se arrepiente recibe misericordia. Un día el drogadicto se va a mirar en el espejo y no se va a gustar. Pero nosotros no somos encargados de que ese día llegue. Nosotros somos encargados de orar para que eso acontezca en el corazón de la humanidad. Nosotros somos encargados de llevar la palabra de Dios, que a su tiempo dará fruto. A su tiempo. Mira lo que te van a decir: a su tiempo. Yo he ido a eventos que me han dicho: pastor, usted tiene que dar mensaje. Sí, ¿por qué no trajo corbata? Santo. Pastor, ¿usted le molesta usar traje? Amo los trajes. Vivo regalando trajes. Me gusta regalar porque me gusta ver a la gente con traje. A mí también me gusta usar traje. Pastor, ¿y qué le molesta que la gente use pollera? Me encanta cuando veo a las siervitas de Dios con su pollera. Pastor, pero entonces es que nada de eso nos va a salvar. Amén. Es que la iglesia se enfocó mucho tiempo en esas tonterías. Se enfocó en esa... Y la gente se va al infierno con pollera larga y con corbata larga y con la lengua larga. Santo. La iglesia no está para juzgar.
Deja que el Espíritu Santo sabe hacer su trabajo. Usted restaure la vida, empújele hacia Cristo, que Cristo en cualquier momento se le cruza camino a Damasco y la convierte en ser perseguidora, en ser una sierva de Dios, en ser un siervo de Dios. Predíquele el Evangelio, predíquele la palabra, predíquele a tiempo y a fuera de tiempo. La palabra de Dios transforma. A su nombre. Ahora miren, Jesús predicaba, enseñaba y sanaba a los enfermos. Pero dice que vino, salió de una aldea y cuando salió dice que vio un montón de gente. Un montón ahí. Dice que había un montón de gente. ¿Y saben qué? Yo a veces salgo cuando salimos a la madrugada, o cuando salgo a trabajar yo o lo que sea, y nos toca salir temprano madrugando con la pastora, pasamos por el frente de los boliches. ¿Quién fue conmigo a predicar en los boliches? ¿Quién había ido a predicar en los boliches conmigo? Omar también en su tiempo. Omar, vos fuiste también. Nos acompañaron muchas personas. Acá el ministerio evangelístico, ¿sabe dónde comenzó? Yo le tiro una idea al grupo evangelismo. Santo. Yo le tiro una idea. ¿Sabe lo que hacía yo hace unos años atrás? Yo me ponía, y un día el Espíritu Santo me dijo, wow, ¿qué boliche iba? Ay, Señor, ¿qué me estás preguntando? Y le dije, diversión, el bosque, San Luis. Me dijo el Señor. Bueno, me dijo, comenzá por lo de la zona. Así que me preparé un parlante, me preparé un grupo de trataditos, unos guerreros, y me empecé a ir a predicar a la puerta de diversión, a la puerta del bosque, a la puerta de los boliches, a la madrugada. Y no cuando salen borrachos, antes que entren. ¿Saben qué? Hasta los patobicas lloraban. ¿Se acordaron? Hasta los patobicas lloraban. Síganlo haciendo, esto está buenísimo. Se necesita. Yo no sé a quién le estoy hablando. Yo le estoy dando una idea de evangelismo. Yo no sé a quién le estoy hablando. Pero esa es la gente que tenemos que mirar. Porque Jesús dice que salió de predicar. A veces yo salgo de predicar acá y veo a los pibes en el semáforo. Veo a los pibes acá en la esquina, ahí drogándose. Digo, yo tenía que estar ahí, pero la misericordia de Dios me alcanzó. Entonces muchas veces salimos de predicar, iglesia, muchas veces salimos de predicar el Evangelio, muy santo, muy contento, y cruzamos a los borrachos, a los drogadictos, y como estamos tan llenos del Espíritu Santo, ni siquiera los miramos. Y me dijo el Señor, me viste desnudo y me abrigaste, me viste con hambre y me diste de comer, me viste en la cárcel, me visitaste. Yo no sé a quién estoy hablando. La iglesia tiene que predicar afuera, la iglesia tiene que llenarse de Dios para predicar, para predicar, para predicar. Muchas veces, y me sentí así, porque muchas veces salimos de acá y vemos los grupitos con los que yo me juntaba drogándose en la esquina y digo, ¿qué haría? Y el Espíritu Santo me dijo, ¿qué haría Jesús? ¿Sabes qué pasa? A veces no nos vestimos como religiosos, pero tenemos religioso el corazón, porque no entramos y no queremos dejar entrar, o no queremos salvar a nadie. Usted no fue salvo para que usted tenga una buena vida, como dice la gente. No, Dios me salvó, ahora tengo que vivir la vida de Dios. No, Dios te salvó para que lo que recibiste por gracia se lo vas a llevar a aquellos que lo necesitan. Amén. Iglesia, tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Y yo pido perdón si en los primeros años yo predicaba de otra manera y predicaba religión. Yo hoy no quiero predicar religión, yo quiero predicar una nueva forma de vida. Esa forma de vida que te lleva a la patria celestial se llama Jesucristo de Nazaret. Él es la forma de vida. No hay otra vida que Jesús. No hay otra vida que Jesús. Él no es un estilo de vida, Él es una forma de vida. La única forma de vida que tiene la humanidad. ¿La su nombre? Todas las otras modalidades de vida te llevan a la muerte. Yo me voy a meter en un problema, pero lo sigo sosteniendo. Yo siempre digo que el libre albedrío no existe. Y muchos pastores me han dejado hasta de hablar por esto. Porque me dicen, eso es un legalista. No, yo no creo en el libre albedrío.
Yo creo en el libre albedrío cuando no sos cristiano. Cuando no conoces a Cristo, el libre albedrío te da la posición de elegir si vas o si no vas a la iglesia. Ahí sí aplica el libre albedrío. El libre albedrío te dice, tienes que ir para la iglesia, pero no voy. Hay un tema, que no sé si lo hizo un cantante, Alex Zurdo, que dice, entre dos mundos. Se hizo una obra de teatro acá, ¿no ves? Entre dos mundos. No sé si seguir al mundo o seguir a la iglesia. Hay dos pensamientos. Bueno, ahí existe el libre albedrío. Entonces, ¿por qué? El libre albedrío funciona porque usted tiene la decisión de ir o no ir a la iglesia. Ahora, cuando usted acepta a Jesús como Señor y Salvador, usted ya no opera más libre albedrío en usted. Amén. Porque dice que el que conociendo lo bueno hace lo malo, le es contado como pecado. Quiere decir que si en mí obrara el libre albedrío hoy, yo podría hacer lo que quiero. Un día tengo ganas, voy a la iglesia. Ay, hoy no tengo ganas, no voy a la iglesia. Bueno, entonces el libre albedrío no existe para los cristianos convertidos. Porque usted y yo ya no vivimos nosotros, más Cristo vive en nosotros. Dijo el apóstol Pablo, esclavo de Cristo soy por amor. Usted y yo ya no tenemos razón de decidir. Cristo se nos metió hasta adentro, hasta los huesos, hasta el tuétano. Se nos metió. No hay manera de dejarlo, no hay manera de dejarlo. Él es mi Señor, Él es mi Salvador. Entonces, el libre albedrío, ¿saben que usted sin darse cuenta muchas veces activó el libre albedrío? Los obreros, los pastores, los diáconos, los líderes de aquí. Muchas veces usted no se da cuenta, pero piensa igual que yo. Porque hay gente que no está de acuerdo del libre albedrío, de lo que estoy diciendo, que no existe para los cristianos. Pero, ¿qué pasa cuando una persona viene la primera vez o hace una semana que está en la iglesia y falta el culto? ¿Enseguida vamos y le tiramos la oreja? ¿O qué hacemos? ¿Qué hacemos? Vamos y le decimos, no, hermano, trate de no faltar, es para su bien, ¿o no? Amén. Le decimos, fíjese, no pasa nada. Y viene y se siente como si nada hubiera pasado. Hay personas que vienen de vez en cuando y nadie ya le dice nada porque sabemos que a veces viene, a veces no viene. Ahora, ¿lo mismo aplica para el que es obrero? No. El obrero tiene que avisar cuando falta. El obrero tiene que avisar cuando llega tarde. El obrero tiene que avisar cuando entra, cuando sale. El obrero tiene que estar continuamente. Ahora, obviamente que el obrero puede tomarse licencia también. No es una estatua acá. Puede tomarse licencia. Ahora, ¿aplica para el obrero el libre albedrío? Porque sabe que tiene una obligación. Amén. Y ya conoce la verdad. Entonces aquel que conoce lo bueno, hace lo malo, le he contado ¿cómo? Pecado. ¿Cómo? Pecado. Dale un fuerte aplauso al Señor. Ahora mira lo que pasó. Dice, al ver la multitud tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Hermano, en uno de los talleres que fuimos con el Ministerio de Evangelismo al Ministerio de Carlos Anacondia, cuando estábamos ahí, uno de los anfitriones que hizo la primera charla, recuerdo que dijo, la iglesia tiene que aprender a mirar a esa persona no como una endemoniada, sino como que nosotros tenemos la solución para ese endemoniado. Amén. Y ahí cambió mi perspectiva, porque mirar a una persona como endemoniada te hace ver de una perspectiva, pero ver que vos tenés la solución para ese demonio, para esa persona, perdón, para que ese demonio salga, entonces usted va a empezar a entender y a mirar a la gente desde otra perspectiva. Entonces aprendí algo en ese tiempo, me sirvió mucho, y es que Jesús miraba con ojos de compasión. Tenía una mirada de compasión. Dice, cuando salió de predicar Jesús, es cuando usted sale de la iglesia, dice que salió y pasó por el valle. Y dice, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. ¿Qué tuvo? Compasión de ellos. ¿Qué tuvo? Compasión. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos están aquí? Amén. ¿Con qué ojos lo miró? Compasión. Porque estaban desamparadas y
y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Yo quiero que la iglesia, escuche, y a partir de hoy, quiero que usted se lo meta en la cabeza, casa de Dios. Nosotros tenemos que caminar y acordarnos de este versículo todos los días hasta que venga Cristo. ¿Cómo tenemos que mirar al prójimo? Con compasión y como ovejas que no tienen pastor. Usted y yo somos encargados de traerlos al redil para que se les pueda dar en delicados pastos, como dice el Salmo, para que se les pueda pastorear en delicado pasto. La palabra dice: venid a mí todo lo que esté encargado, trabajado, cansado, que yo los haré descansar, porque mi yugo es ligera mi carga. ¿Cuántos están aquí? Ahora, Jesús tuvo una mirada de compasión, pero no es la única vez que Jesús nos insiste en que tenemos que mirar con compasión, y a su nombre, y a su nombre, y a su pueblo. A mí me muestra la palabra en Marcos, capítulo 12, versículo 41, dice: y estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba, ¿qué hacía Jesús? Miraba Cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho, pero entre ellos